Nos volvemos a encontrar en un nuevo encuentro de la comunidad Montesión para compartir la preciosa, tremenda y poderosa palabra de Dios. Pero antes que nada quiero invitarte a orar. Vamos a hacer una oración haciéndonos la señal de la cruz, poniéndonos en presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, queremos darte gracias por habernos reunido una vez más para escuchar tu palabra. Queremos darte gracias por el sacrificio que vos hiciste en la cruz por cada uno de nosotros y por cada gota de sangre que vos derramaste para el perdón, Señor, de nuestras rebeliones, de nuestros pecados, para que nosotros podamos estar en paz con el Padre, en paz con Dios. Por eso te damos gracias, Jesús, por esa sangre que vos derramaste, y te damos gracias porque vos enviaste a tu Espíritu para que nos acompañe, Señor, y para que nos dé una vida diferente. Gracias, Espíritu Santo, por estar a nuestro lado, y te pedimos que esta palabra llene nuestro corazón para poder vivir de acuerdo al plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén y amén. Y quiero ir a la palabra de Dios y compartirte un versículo bíblico tremendo, importante, donde Jesús anuncia su muerte en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 9, y estando ahí con los apóstoles, Él les pregunta y les dice: ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos le contestan: algunos dicen que sos Juan el Bautista, otros dicen que sos Elías. Pero Pedro le dice: Señor, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y más adelante, en el versículo 21, dice: Jesús les encargó mucho que no dijeran esto a nadie. Y les dijo: el Hijo del Hombre tendrá que sufrir mucho y será rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Lo van a matar, pero al tercer día resucitará. Qué tremendo este versículo. El rechazo que el Señor ya les estaba diciendo a los apóstoles que Él iba a pasar, que lo iban a matar, que lo iban a rechazar, pero que al tercer día iba a resucitar. ¿Y cuánto tenemos que reflexionar en este versículo, en estas palabras? Por mucho tiempo escucho cómo se predica la palabra de Dios. Por mucho tiempo veo que en este mundo es como que ya no queremos hablar tanto de la sangre de Jesús, del sacrificio que hizo Jesús, sino que hablamos más bien de todos los beneficios que tenemos al creer en Jesús. Escucho prédicas, predicamos también nosotros, y siempre predicando la bendición que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y está bárbaro y está bueno que prediquemos de esta manera porque nos levantamos el ánimo, porque sabemos que Él está, porque nuestra fe va creciendo. Pero tenemos que hacer un parate. Tenemos que hacer un parate y pensar en el sacrificio que Él hizo por cada uno de nosotros. Por eso, estudiando un poco la palabra de Dios y llevando adelante algunos estudios bíblicos, comencé a buscar el significado de la cruz de Jesucristo y de todos los símbolos que tienen los hechos que pasó Jesús en cada sufrimiento que Él tuvo. Nos acordamos de esto en Semana Santa, nos acordamos de esto cuando viene la época de la Pascua, y después es como que lo dejamos guardado hasta el próximo año, hasta la próxima Semana Santa, hasta la próxima Pascua. Pero qué bueno que sería que vivamos todos los días reconociendo, creyendo y pensando en el sacrificio que alguien hizo por cada uno de nosotros. Y ese alguien es Jesús. Y estudiando en este tiempo, en estos días, comencé a buscar el símbolo de cada cosa que fue pasando Jesús en aquel momento de tanta angustia, de tanto dolor, donde Él iba a la muerte, donde Él se iba a entregar, porque a Jesús no lo mataron, sino que Él se dio por cada uno de nosotros. Y quiero compartirte las cosas que fui encontrando. La cruz de madera, donde es la puerta de entrada, donde Jesús hizo el sacrificio, donde ganó la vida eterna
para cada uno de nosotros, donde ganó el perdón de los pecados para cada uno de nosotros. Esa cruz, en aquel tiempo, se hacía un madero donde ponían a los malhechores, a los que habían cometido alguna falta y los mandaban a crucificar, les colgaban un madero en la espalda, o sea, el travesaño de la cruz, y tenían que caminar desde la ciudad de Jerusalén hacia el Gólgota, hacia donde estaban las cruces, donde se ponían las cruces y ellos tenían que morir. Caminaban casi 1 kilómetro con ese madero colgado en la espalda. Y ese como un sufrimiento, como llevando el peso de todas las culpas que había hecho en su vida. Y Jesús no llevó ese madero, ese travesaño, sino que Jesús cargó con la cruz completa. No lo esperaba un madero en el Gólgota y cuando llegaba lo colgaban de ese travesaño que llevaba en su espalda, sino que Jesús llevó la cruz completa. ¿Y por qué te digo esto? Porque la cruz completa pesaba alrededor de 300 libras, eran 136 kilos. O sea, que a pesar de todo lo que ya lo habían castigado, que a pesar de cada latigazo que él había sufrido, a pesar de cada escupitajo que a él le habían dado, a pesar de haber sufrido el rechazo de cada uno de los que él le había predicado la palabra, a pesar de toda esa angustia, encima lo hacen llevar una cruz, un madero que pesaba 136 kilos. Imagínate vos llevando ese peso en tu espalda, caminando casi 1 kilómetro. En esa cruz, en ese símbolo de la cruz, donde Jesús lleva esos 136 kilos, está representado cada uno de los pecados de la humanidad. Esos 136 kilos de peso que él llevaba en su espalda y con toda la agonía que él venía sufriendo en su cuerpo, él la carga porque son la carga de nuestras culpas. Y yo creo que ahí tenemos que pensar en el sacrificio que Jesús hizo por cada uno de nosotros. ¿Cuál fue el peso que él llevó por cada uno de nosotros? Es tremendo. Los otros que habían sido juzgados con él y habían sido crucificados con él, llevaban solamente el travesaño de la cruz que pesaba 54 kilos y a Jesús le cargaron la cruz completa que eran 136 kilos. Yo creo que esto ya nos muestra el sacrificio que él hizo por cada uno de nosotros. El sacrificio que Jesús tomó por tu vida, por mi vida, para que nosotros tengamos vida eterna. El otro símbolo tremendo es la corona de espinas que le ponen a Jesús. Y yo siempre me pregunté, ¿por qué una corona de espinas? Claro, muchos dicen para aumentar su sufrimiento, porque cada una de esas espinas se clavaban en su nuca, en su frente, en su sien. Y a medida que se iban clavando, él se iba desangrando más y le provocaba más sufrimiento. Pero esto también tiene un símbolo, que es el símbolo donde el mismo Dios le dice a Adán y Eva, en Génesis, en el capítulo 3, dice que entre espinos y cargos vos vas a producir, ustedes van a producir lo que van a comer. La tierra va a dar espinos y cardos una vez que ustedes sean expulsados del jardín del Edén y van a tener que ganarse el pan con el sudor de su frente. Van a tener que escarbar la tierra entre esos espinos, entre esos abrojos, se van a resquebrajar las manos, las uñas, van a plantar y después de eso mismo que ustedes plantan, van a comer. Y esta corona que le ponen a Jesús es el símbolo de que Él nos da la libertad, no solamente en nuestra vida, sino en este mundo. Jesucristo carga con esos espinos y esos cardos que la vida nos produce a cada uno de nosotros y Él los toma, aunque a Él le lastime, Él los toma para que nosotros tengamos una vida mejor, una vida de bendición, una vida donde quizás haya problemas, pero una vida donde tiene soluciones, donde nuestras manos ya no se van a tener que resquebrajar por conseguir las cosas para alimentarnos, las cosas para vivir, sino que Él, en este símbolo de la corona de espinas que le pusieron en su cabeza, está tomando
todo el sufrimiento que tiene el ser humano para poder vivir día tras día y Él hacer que nuestra carga sea más leve, que nuestra carga sea más liviana, porque Él está a nuestro lado. Y esto también tiene un símbolo precioso, porque Jesucristo no solamente con la cruz del Calvario nos dio la entrada a la vida eterna, nos perdonó de nuestros pecados, sino que comienza a transformar nuestra vida, comienza a transformar nuestra manera de vivir y que nuestras cargas sean livianas. Carguen con mi cruz y el yugo que yo les daré será más liviano, porque al estar con Jesús las cosas son diferentes. Otro símbolo en esta agonía de Jesús, en esta muerte de Jesús, que Él se le anuncia a los apóstoles, son los azotes. En aquella época, y ya en el Antiguo Testamento, el Señor le había dado a Moisés, en la ley de Moisés, le había dicho que cada uno que cometiera un mal, que cada uno que haya cometido algo malo y sea juzgado por la asamblea del pueblo, recibirá 40 azotes con una vara. Imagínate a una persona dándole 40 azotes con una vara. Pero como siempre perdían la cuenta, en la ley de Moisés se llegó a decir 40 menos 1. O sea que eran 39 azotes lo que tenían que dar. Esos 40 menos 1 era para no pasarse, porque si aquel que con la vara golpeaba a otro en su culpa, aquel que lo estaba castigando y se pasaba, era castigado con cada uno de los azotes que se había pasado. O sea que si en vez de dar 40 azotes daba 41, 42, 43, 44, se le devolvía a aquel que estaba golpeando al otro los azotes que daba de más. Por eso los judíos creían en el 40 menos 1, que habían puesto ellos, como símbolo de no pasarse de los 40 azotes. Y esto es lo que tendría que haber pasado con Jesús, si era lo que querían. Pero como no fue juzgado por los judíos, sino que los judíos lo entregaron en manos de los romanos lo castigaron con azotes. Pilato lo manda a azotar a Jesús y ya no se tiene en cuenta aquella ley de Moisés de los 40 menos 1, sino que ellos, como eran guerreros, como eran militares, podían dar la cantidad de golpe que quisieran. Y ellos ya no lo daban con una vara, sino que lo daban con correas de cuero que en sus puntas tenían unas bolitas de acero. Imagínate cada latigazo que ha sufrido Jesús por cada uno de nosotros, por cada uno de nuestros pecados. Esos golpes que Él recibió en su espalda, esos golpes que Él recibió en sus riñones, esos golpes que los romanos iban dando mientras Él cargaba con esa cruz de 136 kilos, que la cargaba por casi 1 kilómetro hasta llegar al Gólgota, y cada vez que Jesucristo paraba por un momento, porque ya su cuerpo estaba sufriendo todo ese desgaste, le pegaban otro latigazo más. En la Universidad de Navarra, en Pamplona, en España, a través del manto de Jesús y con luces ultravioletas, se llegó a determinar o a creer que fueron más de 120 latigazos los que le dieron a Jesús. O sea que en la ley que creían los judíos se daban 40 menos 1, o sea 39 azotes con una vara. Pero a Jesucristo le dieron más del doble de los azotes que estaba permitido en la ley de los judíos. ¿Y por qué este símbolo? Porque Jesucristo cargó con una doble porción, como si fuera una doble porción de sufrimiento por cada uno de nosotros. Y esto lo tenemos que tener en cuenta y pensarlo y sentirlo y guardarlo dentro de nuestro corazón. ¿Qué ser humano en esta tierra sufriría como sufrió Jesús por cada uno de nosotros? Si así lo dice el mismo Dios a través del profeta Isaías: aunque tu padre y tu madre te abandonaren, yo no te voy a abandonar. Nadie podría hacer un sacrificio tan grande por cada uno de nosotros. Nadie aguantaría en su cuerpo cada uno de esos azotes, cargar una cruz de 136 kilos por casi 1 kilómetro para después ser crucificado por vos y por mí.
Otro de los símbolos tremendos son los clavos que le pusieron en las manos a Jesús, el clavo que le pusieron en sus pies a Jesús, cruzando sus piernas y con un clavo alrededor de 15 centímetros de largo. Clavaron sus manos y clavaron sus pies. ¿Y qué significa esto de los clavos? ¿Por qué se lo clavaba en la cruz? Porque los clavos significan esclavitud, porque los clavos significan estar agarrado a algo, porque los clavos, al margen de ser clavados en su mano, traspasar sus manos y sus pies para desangrarse más rápido aquel que lo crucificaban, en la vida de Jesús y en nuestra vida tiene el significado de que nosotros, al estar atados, y Él al resucitar, nos saca de la esclavitud, nos saca esos clavos que nosotros tenemos en nuestra vida y que nos esclavizan, que nos atan, que nos clavan a todas las cosas que vamos pasando y vamos sufriendo. Jesús nos da la libertad de vivir. Jesús fue clavado en un madero para que vos y yo tengamos libertad. Y esa libertad que sea una libertad en abundancia, una libertad de bendición. Esa libertad es la que nosotros nos hace hijos e hijas de Dios y que nos da la libertad de vivir una vida diferente. Y mientras Jesús estaba colgado en ese madero, clavado con los clavos, donde Él sufrió cada azote, pero seguía de pie, aunque quizás el diablo le estaría diciendo bájate de esa cruz, como muchos lo hacían. Esos insultos a Jesús que le decían, si sos el Hijo de Dios, bájate de la cruz. Este salvó a muchos y no se salvó a sí mismo. Estos insultos también tienen un significado en la muerte de Jesús, en la crucifixión de Jesús. Y era el rechazo que sufría por parte del ser humano, de aquellos que lo habían visto. Hasta sus mismos apóstoles se fueron de aquel lugar porque no querían sufrir, entre comillas, de ver lo que tenían que ver, en vez de estar al lado de Jesús y acompañarlo hasta el último momento. Las únicas que se quedaron fueron María, junto con las mujeres, y el apóstol Juan. Por eso Jesús, quizás después en la resurrección, se le aparece primero a las mujeres, porque estuvieron con Él hasta el último momento de su vida acá en la tierra, hasta que Él después resucitara. Esas mujeres que estuvieron ahí padeciendo cada gota de sangre que Jesús derramaba. Por eso yo creo que esto tiene un significado tremendo, porque esos insultos que le hacían a Jesús, creo que Él hasta los sufrió más que los mismos azotes y más que los clavos que les clavaron en las manos y en los pies, porque Él sentía que aquellos que había amado hasta el fin lo estaban rechazando. Por eso Jesús dice, papá, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Y también hay otro de los símbolos, en aquel lugar, en el Gólgota, cuando uno de los soldados romanos le alcanza con una esponja, con una caña, le alcanza vinagre para tomar, cuando Jesús dice, tengo sed, y le dan vinagre. El vinagre era una bebida parecida al vino, un poco más agria que se tomaba en aquella época, pero que calmaba las dolencias, como cuando uno toma una copa de más y es como que todo está bien, como que se pone alegre. Y en esos insultos y en todo lo que él estaba sufriendo, le dan de tomar vinagre, le dan de tomar esa bebida para que Jesús no sufra tanto los golpes y las cosas, como que su cuerpo se adormeciera para poder seguir castigándolo en esa cruz, para que él tardara más en morirse y no sufriera tanto, para que ese vinagre que le dieran era como que adormecía sus manos, sus pies, cada uno de esos latigazos que recibió en su cuerpo y pudiera estar vivo más horas. Hasta eso hicieron con Jesús. Por eso yo creo que es tan importante cada uno de estos símbolos y que nosotros los tengamos en cuenta para darnos cuenta de lo que Jesús hizo en nuestra vida y hizo por nuestra vida. Y otro de los símbolos tremendos que encontramos y que nos cuenta la palabra de Dios es el agua y la sangre que salieron del costado de Jesús. La medicina, a través
de los estudios que se hicieron y que el doctor James Thompson de Estados Unidos dice que puede brotar agua y sangre de una persona por el sufrimiento físico y emocional que esta persona sufre. Y Jesucristo sufrió cada uno de los golpes, Jesucristo fue emocionalmente, lo podemos decir con nuestras palabras del día de hoy, como torturado. A Jesús lo quisieron torturar, lo quisieron flagelar, lo quisieron demoler por todo lo que él predicaba, por todo lo que él decía. Esa bronca contenida de los sumos sacerdotes, de los escribas, de aquellos que pensaban que tenían el poder y pensaban que Jesucristo les venía a sacar ese poder. Y Jesucristo no vino a terminar con la humanidad, Jesucristo no le vino a sacar el poder a nadie, Jesucristo no le vino a sacar el poder a los romanos, sino que Jesucristo vino a predicar una vida de poder, una vida que estando al lado de Dios podemos tener poder para vivirla, podemos vivir de victoria en victoria, podemos vivir con paz en nuestro corazón. Por eso Jesucristo no vino como un guerrero. Y entonces ellos, al pensar de que él se proclamaba rey para sacarles ese poder, lo flagelaron más todavía que a los otros que estaban colgados en la cruz al lado de él. Lo flagelaron con cada latigazo, lo flagelaron con cada golpe, con cada escupida, con cada rechazo, con cada insulto, pero también porque él estaba cargando con nuestras culpas. Y dice la ciencia que al tener una hemorragia interna, por un agotamiento físico y emocional, esto causa en el pericardio, que es la bolsa que cubre al corazón, es como que se contrae y se revienta. Y al reventarse ese líquido que está dentro de esa bolsa del pericardio, se junta con la sangre de los tejidos que se le rompieron a Jesús del corazón y se junta el agua que nosotros acumulamos dentro de nuestro cuerpo con la sangre. Y cuando a Jesús, ya ni de muerto, porque el centurión que estaba al lado de la cruz manda a que le claven una lanza en su costado, pero esto tenía que cumplirse la profecía que nos hablan los profetas en el Antiguo Testamento, y cuando clava la lanza en su costado para ver si Jesús estaba muerto, brota agua y sangre de él. La medicina dice que esto es posible. Y en el cuerpo de Jesús, en la parte humana de Jesús, esto quizás es lo que pasó. Pero lo principal de todo es que la sangre y el agua que brota del costado de Jesús es porque la sangre es el símbolo que limpia nuestros males, nuestros pecados, nuestras rebeldías, nuestras rebeliones. Y el agua es el agua pura, es el río puro que nace del trono de Dios para darnos a nosotros vida eterna, vida a través del Espíritu Santo, vida a través de esta agua que nos limpia de todo pecado y que nos da la gracia de vivir bajo el amparo de Dios, que nos transforma en hijos e hijas de Dios. Por eso la profecía de Isaías 53, Isaías en el capítulo 53, nos dice: mas el herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos curados. Tremenda esta palabra de Isaías. El herido, él que estaba herido por nuestras rebeliones, por nuestras culpas, fue molido. ¿Viste cuando vos vas a comprar un kilo de carne picada y la haces moler nuevamente? ¿Cómo queda esa carne? Imagínate esta palabra: molido el cuerpo de Jesús por nuestras rebeliones. A Jesús lo maltrataron, a Jesús lo quisieron humillar, a Jesús lo golpearon, a Jesús lo escupieron, a Jesús lo clavaron, a Jesús le hicieron derramar cada gota de su sangre, pero fue por cada uno de nosotros. Él se entregó como cordero sin mancha. Él se entregó por nosotros, dice el libro de Hebreos. Dice: el castigo de nuestra paz
porque nosotros no estábamos en paz con Dios. La humanidad no estaba en paz con Dios. La humanidad se había partido en esa paz con Dios en aquel jardín del Edén a través de Adán y de Eva. Y la ley que Dios le había dado a Moisés no alcanzaba para que nosotros alcancemos esa paz y estemos nuevamente unidos a Dios. Él tuvo que enviar a su único hijo por cada uno de nosotros. Por eso el castigo que nosotros merecíamos lo cargó Jesús. Y sobre él tenemos paz y tenemos vida eterna. Por eso Isaías dice, por sus llagas fuimos curados. Esas llagas que le provocaron los clavos, esas llagas que le provocaron cada uno de los clavos en su mano derecha, en su mano izquierda, en sus pies, son las que a vos y a mí nos provocan sanidad. A Jesús le provocaron dolor, a Jesús le provocaron angustia, a Jesús le provocaron la muerte, pero Él al tercer día resucitó para que nosotros tengamos paz con Dios, para que nosotros seamos sanados, seamos liberados y ya no vivamos con culpa, sino que vivamos bajo el amor de Jesucristo, para que nosotros vivamos bajo el amor, como dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, porque Él entregó a su único Hijo, amado, por cada uno de ustedes. Tenedlo en cuenta. Señor, queremos darte gracias por esta palabra, por estos símbolos. Queremos entender más tu muerte y tu resurrección. Muchas veces nos olvidamos de esto buscando, Señor, solamente la bendición, buscando ser provechosos en nuestro trabajo, en nuestra vida, en las cosas que queremos lograr. Y nos olvidamos realmente de tu muerte y de tu resurrección. Es como que ya lo sabemos, es como que ya lo aceptamos. Señor, enséñanos a vivir, que vos entregaste tu vida por cada uno de nosotros. Espíritu Santo, trabaja en nuestro corazón y hacenos vivir como hijos e hijas de Dios y recordando todo el amor que Jesús tuvo por cada uno de nosotros. Amén y amén. Nos volvemos a encontrar en un nuevo encuentro de la comunidad Montesión. Acordate que podés ver todos los videos por el canal de YouTube, @Montesión Comunidad, la página de Facebook y el canal del YouTube Montesión Comunidad. Que Dios te bendiga mucho y que la paz de Dios guarde tu corazón. Y no te olvides nunca de la muerte y de la resurrección que Jesús tuvo que pasar para que nosotros tengamos vida y la tengamos en abundancia.